El Señor les bendiga. Bueno, hoy le habla a la pastora Valesca y hoy quiero compartir con ustedes una enseñanza hacia los padres. La palabra que vamos a leer se encuentra en Deuteronomio 6 y lleva por título el gran mandamiento. La leeré en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repartirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Que Dios nos bendiga. Bueno, como dice la Escritura, ¿no es cierto que nosotros como padres tenemos que seguir, ¿no es cierto?, un orden para poder enseñarle a nuestros hijos. No sé si usted se ha preguntado como padre cuál es el motivo por qué su hijo vino a esta tierra. Si vemos, ¿no es cierto?, la Escritura, hay mucha enseñanza de que muchos hijos de Dios tenían un grande propósito para hoy en día, como Jesucristo mismo, ¿no es cierto?, vino a esta tierra para que nosotros obtengamos salvación. Entonces la pregunta que nos hace el Señor es si tú estás en conocimiento, ¿cuál es el propósito que tu hijo hoy en día haya nacido, esté en este tiempo, en esta generación? Quizás tú dirás, no lo sé, nunca el Señor me ha hablado, no lo entiendo realmente, pero es necesario que nosotros como padres aprendamos a conocer la voz de Dios y saber cuál es el propósito que tiene sobre cada uno de nosotros. Fuimos, ¿no es cierto?, nosotros predestinados, llamados, justificados, ¿no es cierto? Y tenemos un propósito, una buena obra que cumplir hoy en día en esta tierra. Y cuán importante es la enseñanza que nos pueda brindar el Señor. Si nosotros como padres pensamos que nuestros hijos tienen que conocer mundo para el día de mañana, ¿no es cierto?, enseñar a otro, tener un testimonio, estamos errados, estamos equivocados. Es un pensamiento que no está dentro de un fundamento en Dios, porque Dios, ¿no es cierto?, todos tenemos un propósito bajo esta tierra. Y dice la palabra del Señor que cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Quiere decir que nosotros no tenemos que conocer mundo para poder tener un testimonio, para tener experiencia o conocimiento, sabiduría, entendimiento. Porque la palabra también nos enseña en 1 de Juan 2:27, pero la unción que vosotros recibiste de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado a permanecer en él. Que su Espíritu Santo mismo a nosotros nos enseña. No tenemos necesidad de que nadie nos enseñe en esta parte, pero también conocemos que tenemos que ser formados. Muchas veces como padres nosotros no hacemos nada, no tenemos un labor. Pensamos que nuestro hijo está bien yendo a la iglesia, que lo llevamos a la iglesia y no nos preocupamos nosotros de entregarle una doctrina, una enseñanza, un mensaje. Y la palabra en Deuteronomio, como les leía, nos dice: repartirás a tus hijos y hablarás estando en tu casa. No dice que le vamos a dejar la labor al pastor, ¿no es cierto?, a los líderes, ¿no es cierto?, sino que nosotros como padres, estando en casa, nosotros debemos enseñarles la palabra, lo que deben ellos saber, que tienen que amar a Jehová su Dios, pero antes de todo esto tienen que aprender a conocerle. No tan solamente, ¿no es cierto?, de oídas, sino que ellos puedan experimentar dentro de ellos quién es el Espíritu Santo del Señor, que puedan aprender a conocer quién es su Padre, quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo, que a veces, muchas veces, nosotros como padres no lo sabemos, ¿no es cierto?, entender. Que el Señor nos bendiga. Sería lindo que nadie conociera el mundo, ¿cierto? Pero también conocemos en la historia la palabra donde nos habla sobre el hijo pródigo, que este joven, ¿no es cierto?, tomó de sus bienes, pidió parte de sus bienes y los malgastó. Y luego se dio cuenta lo bien que estaba, ¿no es cierto?, en su hogar, en su casa, lo que tenía, la abundancia, porque no escaseaba en nada. Y ojalá que nosotros aprendamos a enseñar a nuestros hijos que no sean como esta enseñanza del hijo de pródigo, sino que ellos puedan permanecer en la fe, en el conocimiento de Jehová su Dios, para que el día de mañana no lamenten el decir, mejor estaba en mi casa. Amén, que Dios nos bendiga. También la palabra del Señor nos enseña sobre Saulo, el convertimiento de Saulo. Este varón también tenemos en conocimiento que
Dios a aquellos que han crecido sin el conocimiento, sin el fundamento de la palabra. Quizá ni sus padres pudieron enseñarle, no tenían conocimiento de este Jesús. También tenemos en cuenta que Dios hace cambio, que Dios también llama al arrepentimiento a esas personas. También Dios genera ahí un propósito. Desconocemos la historia de Saulo, ¿no es cierto?, su convertimiento, cuando Jesús mismo le habló, ¿no es cierto?, y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Qué es lo que pasó? Que había un propósito tremendo sobre aquel varón. Este era un varón que, ¿no es cierto?, encarcelaba a los hijos del Señor. También estuvo presente cuando se produjo la muerte de Esteban. Él consentía aquello, el llevar a los cristianos a la cárcel. Pero Dios hizo un gran cambio sobre él. Cambió su forma de pensar, su forma de sentir, todo. ¿Para qué? Para la obra, para el beneficio de él. Dice: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en la presencia de los gentiles. A través de este testimonio de Saulo podemos comprender que Dios llama también a gente que muchas veces no ha conocido del Evangelio de Dios y hace una transformación, un cambio para bien. ¿Por qué? Porque son instrumentos del Señor también y que llevan el nombre del Señor en su boca. Por eso es necesario que nosotros tengamos en conocimiento que nuestros hijos ojalá crecieran siempre y estuvieran siempre bajo la enseñanza, ¿no es cierto?, bajo quizá la iglesia, estén siempre escuchando palabras, siempre llevando en oración. Pero también conocemos que también ellos pueden flaquear y quizás también el mundo les llama, pero no por eso nosotros los vamos a dejar en bandeja de plata a nuestro enemigo para que él se sitúe sobre ellos y los saque de donde están, sino que nuestras oraciones tienen que cambiar de rumbo, de dirección, no tan solamente dejarle todo al Señor, sino cuando nosotros también tenemos autoridad en nuestra boca para nosotros también interceder por aquello. ¿Qué nos habla la palabra del Señor sobre la fertilidad? ¿Por qué le estoy hablando de esto? Porque en la Biblia hubieron muchas mujeres, muchos matrimonios donde no podían engendrar hijos porque eran estériles. Pero a través de que Jehová Dios se manifestó sobre ellas, en este caso sobre las mujeres, sobre su vientre, vinieron hijos con propósito. Y quiero contarles sobre la historia, ¿no es cierto?, de Abraham y Sarai, que esta era una mujer estéril. Que el Señor nos bendiga. Y Dios se transformó ahí, llegó a ese corazón, llegó a ese cuerpo, ¿no es cierto? Y produjo ese cuerpo, fue fructífero. El Señor nos habla a nosotros que a nosotros nos bendijo para fructificar y multiplicarnos y llenar la tierra y sojuzgarla. También nos habla en Salmo 127, 3, 5. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima del fruto del vientre, como saetas en manos del valiente, así son los hijos ávidos en la juventud. Dice que los hijos son herencia de Jehová. Cuán importante que, ¿no es cierto?, las mujeres puedan engendrar, pero hijos, herederos, ¿no es cierto?, de esta salvación tan grande. Podemos crear hijos y también, ¿no es cierto?, enseñarlos bajo la doctrina de la palabra para que ellos puedan introducirse en lo que es la salvación. Pero como les decía, en la Escritura nos habla de muchas mujeres que fueron infértiles, que fueron estériles, como les decía Sarai, pero Dios le prometió y también tuvo hijos Sarai. También está en la Escritura cuando nos habla sobre Isaac, ¿no es cierto?, que Rebeca no podía concebir hijos. También Dios le bendijo para que pudiera tener hijos, para que pudiera procrear. Y esos hijos venían con un propósito. Y ese propósito tenía que cumplirse. Quizás no era la etapa donde ellos querían tener hijos, sino era el tiempo del Señor. Conocemos de la Escritura que estas mujeres, estos matrimonios fueron de edad avanzada, ya ancianos cuando tuvieron hijos. También nos habla, ¿no es cierto?, de Raquel, que era estéril. Y así nos enseña mucho el Señor sobre muchas mujeres que fueron estériles. Hay una palabra también donde nos habla sobre un hombre llamado Manoa, y su mujer también era estéril. Y dice, y a esta mujer apareció el ángel de Jehová, y le dijo, y aquí, que tú eres estéril. Y la mujer dio a luz un hijo, y le puso por nombre Sansón.
Sansón. Todos conocemos la historia de Sansón. Y conocemos que era un hombre, ¿no es cierto?, con la fuerza, con una fuerza, un vigor que tenía en su cuerpo, algo sobrenatural que venía de parte de Jehová Dios. Venía con un propósito a esta tierra. Entonces la pregunta es, ¿cuál era el propósito, ¿no es cierto?, de que nosotros fuimos quizá estar bajo esta tierra y nuestros hijos, nuestra generación? ¿Cuál es el propósito que hay para ello? Si escudriñamos más la escritura, el Señor también nos habla sobre Samuel. Conocemos toda la historia de Ana, una mujer que en sí la palabra no decía que era estéril, pero decía aún no tenía hijos. Y ella con amargura lloraba porque había, ¿no es cierto?, como le decimos, su rival Penina, ¿no es cierto?, le irritaba porque ella podía tener hijos, pero Ana no los podía tener. Pero conocemos también que Dios la visitó, ¿no es cierto?, Jehová Dios, y pudo concebir un hijo llamado Samuel, que también este Samuel es una gran enseñanza para nosotros hoy en día. La palabra nos dice, ¿no es cierto?, que sobre la estéril, tu mujer que aún no has concebido hijo, quizá tu vientre todavía no ha dado ese fruto. Quizás llevas por tiempo, años, esperando que ese hijo que tanto anhela los pueda abrazar, ¿no es cierto? Pero quizás es tu amargura, tu dolencia de corazón que no te deja muchas veces mirar más allá. Todos los tiempos están en las manos del Señor. La palabra nos dice, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Y usted me dirá, pero ¿cómo yo me puedo regocijar si algo que anhela mi corazón y aún no lo puedo tener? Yo te digo que el Señor no se equivoca. Yo también estuve durante 7 años esperando un hijo y quizás la espera es algo frustrante, algo que quizás nos duele, una tristeza que nadie que no haya vivido esa situación lo va a entender. Pero Dios nos enseña que en medio de esa quizá dificultad, en medio de ese proceso, porque después de 7 años Dios bendijo mi vientre y pude entender por qué no fue antes y fue después de 7 años. Porque Dios tiene los tiempos correctos para sus hijos. Que Dios nos bendiga. Entonces nos enseña el Señor a través de su palabra que debemos regocijarnos. Tú estéril, tú la que no das aún quizá fruto de tu vientre. El Señor te dice, prorrumpe en júbilo y clama. El Señor te dice, no por aquello vas a dejar de orar, vas a dejar de clamar, vas a dejar de estar contenta, sino todo lo contrario, que a través de eso Dios también nos prueba a nosotras. A ver, ¿le estamos sirviendo a Dios solamente para que me responda o porque realmente amo la obra del Señor? También en otro versículo nos dice, oh estéril, la que da a luz, levanta canción y da voces de júbilo. Tú dirás, pero me es difícil, pero el Señor nos ordena y nos enseña. Tu mujer estéril, la que aún no da quizás el fruto de tu vientre, te dice, da voces de júbilo. No dejes que esa amargura te deje ahí sin hacer nada, estar tranquila, en el sentido no moverte en el ámbito espiritual, dejar la oración por tu amargura, por tu tristeza, por tu soledad. Dice, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de las desamparadas de las que las casadas, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tu cuerda y refuerza tus estacas. ¿Qué nos está diciendo el Señor en esta hora? Aquellas mujeres, la enseñanza es, no nos echemos a dormir por nuestra amargura, por nuestra soledad, por nuestra quizá preocupación, que por qué pasan los años y aún no puedo ser madre, sino que le dice, ensancha el sitio de tu tienda, créele al Señor, haz la obra por fe. El Señor te dice, no seas escasa, no te estanques, sino que tu estaca, ¿no es cierto?, tienes que reforzarla. ¿Qué quiere decir? Que usted, mujer, tiene que aprender a creerle al Señor en la circunstancia que esté. Dios, si te prometió algo, déjeme decirle que a lo mejor se va a demorar, pero eso no quiere decir que el Señor no te vaya a responder. Y como muchas mujeres pasaron años sin poder procrear, pero llegó en el momento perfecto la bendición para ellos. Hoy en día quizás son juzgadas, ¿no es cierto?, son recriminadas. En el antiguo tiempo también, por el hecho de que la señal de favor, ¿no es cierto?, era por procrear hijos. Mientras más hijos tuvieras es porque el favor de Dios estaba sobre ti.
¿Y qué pasaba con aquellas que no podían tener hijos? Eran como miradas, ¿no es cierto?, con un cierto rechazo por decir quizá algo está pasando ahí, a lo mejor el favor de Dios no está ahí. Pero hoy en día no es así. Tenemos que aprender a comprender los movimientos, los pasos que da el Señor, cómo se maneja Él en los tiempos. Nosotros tenemos que aprender ahí a poder escucharle, a poder estar en paz en Él, reposar en Él. ¿Por qué es importante que le diga esto? Porque los hijos no vienen por si acaso. El Señor nos dijo multiplicarse, fructificar, son herencia de Jehová. Y es necesario, ¿no es cierto?, que nosotros como hijos de Dios procreemos, ¿no es cierto?, una generación santa. También el Señor nos enseña a aquellos que somos padres la corrección hacia nuestros hijos. Nosotros pensamos que no debemos corregirlo porque se nos pueden frustrar, porque se nos pueden enojar, porque se nos pueden ir del hogar. Hoy hasta el día se nos puede quizá hasta llamar, ¿no es cierto?, a los carabineros. Que Dios tenga misericordia, pero a través de su palabra nos enseña en Proverbios 22:15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. ¿Qué quiere decir? Que la corrección va a alejar la necedad de aquel muchacho. Cuando son jóvenes no quieren oír, ¿no es cierto? Cuando son niños los pueden manejar bien, pero ya cuando están creciendo empiezan a crear un carácter, ¿no es cierto? Y quieren mandarse por ellos solos, decidir sobre sus propias vidas. Y muchas veces no toman en cuenta el consejo de sus padres, pero dice que la corrección alejará la necedad de ellos. Es necesario que tú tomes la vara, no quiere decir que usted vaya a tomar un palo y lo vaya a castigar y lo vaya a zarandear y a golpear. No, ¿qué quiere decir la vara? A través de la autoridad, a través de la escritura, Dios nos enseña cómo corregir a los hijos. En el momento cuando tú estás enojada, no es el momento correcto tú para corregir, porque en ese momento tú lo vas a hacer con tu corazón, con tu ira, con tu molestia y lo vas a dañar. Por eso es necesario estar siempre ligado al Espíritu Santo del Señor para que Él nos dicte en qué momento actuar, qué decir en el momento perfecto. En Proverbios 23:13 dice, no rehuses a corregir al muchacho, porque si los castigas con vara no morirá. Muchas veces decimos, ¿cómo voy a corregir a mi hijo? No sé, después de cuando grande va a recordar malos recuerdos de mí, porque yo lo golpeaba quizá. Esto no se quiere decir que usted vaya y lo vaya a azotarlo, sino que con vara usted lo va a castigar con autoridad. Que el Señor nos bendiga. Y dice, no rehuses a corregir al muchacho, porque no va a morir, porque tú lo retes un poco, porque levantes un poco tu voz con autoridad del Señor, ¿no es cierto?, guiado a través de su palabra, la enseñanza que Él nos deja. Déjame decirte que tú vas a sacar del error a tu hijo. Que Dios nos bendiga. En Proverbio 29 dice, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Es necesario que corrijamos a nuestros hijos, a esta generación. Es necesario que ellos aprendan a respetar a sus padres, aprender a ser obediente, porque si no hay obediencia, no hay sometimiento en la casa, mucho menos va a ser después con la gente que se rodea. Dice, te dará descanso. Cuando tú corriges a tu hijo, te va a traer descanso a tu alma, te va a traer paz. Y dice, dará alegría a tu alma. Entonces es necesario que nosotros aprendamos a tener en conocimiento la palabra del Señor. Como padre, esta palabra que nos dejó, ¿no es cierto?, nos instruye de diferentes maneras para poder enseñarle a ellos. Y también nos da mucha enseñanza en muchas otras áreas, pero en sí lo que estamos viendo hoy en día, en la palabra, ¿no es cierto?, es la enseñanza hacia los padres. Bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecié la corrección. Cuando yo menosprecio la corrección, yo estoy menospreciando a Dios mismo, porque Él es corrección, Él es recto. Entonces, cuando yo obedezco y corrijo a mi casa, a mis hijos, sea pequeño, sea mediano, sea grande, dice que voy a ser una persona bienaventurada. Y ante los ojos de Dios también voy a estar en buena estima. Que Dios nos bendiga. Dice, castígame, oh Jehová, con tu juicio, no con tu furor. Como le explicaban delante, cuando nosotros quizás castigamos a nuestros hijos, ojalá sea con justo juicio, ¿no es cierto? No con nuestra propia prudencia, ni con nuestro furor, ni con nuestra ira, ni con nuestro enojo. Porque en vez de, ¿no es cierto?, de edificar, vamos a dañar. Pero cuando nosotros aprendemos, ¿no es cierto?, a tomar las herramientas del Señor y a tomar el castigo
como parte también de una orientación, de una doctrina, de una enseñanza. No la dejamos fuera, sino que la hacemos parte, ¿no es cierto?, de esta enseñanza como padres hacia nuestros hijos. Nosotros vamos a ver la recompensa, vamos a ver los cambios. Hoy en día vemos niños cómo se mandan solos, ¿no es cierto?, cómo les faltan el respeto a sus padres, porque sus padres quizás fueron jóvenes como padres, y no quisieron poner mano dura porque quizás el niño se podía sentir, porque quizás no era correcto según ellos, pero nosotros nos enseña la palabra que nosotros debemos castigar, corregir con vara. El Señor nos bendiga. Quizás va a llorar por un instante cuando tú lo retes, pero no va a morir, sino que vas a salvar su alma. Dice, toda la escritura está inspirada por Dios y útil para enseñar. O sea, Dios nos enseña a través de su palabra, que nosotros con esta palabra, con este conocimiento podemos enseñar, podemos redarguir, podemos reprender, podemos exhortar. Que Dios nos bendiga. Dice, para instruir en justicia. Y en 2 de Timoteo 4:2 dice, que prediquen la palabra, que incesa tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. No es que yo le voy a dejar la labor tan solamente a los líderes que le enseñan a mi hijo, sino que yo debo predicarle, no tan solo a los demás, sino a los propios de mi casa, que prediques la palabra, que intes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta. ¿Qué quiere decir? Que nosotros como padres debemos estar en constante, ¿no es cierto?, enseñanza hacia nuestros hijos, predicándole la palabra, pero con toda paciencia y doctrina. En Tito 2:15 dice, esto habla y exhorta, reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Quizá usted debe decir, no, es que quizá si yo reprendo, mi esposo se enoja, viceversa, si mi esposo reprende, la esposa se enoja. Pero cuando nosotros fundamentamos, ¿no es cierto?, la familia bajo la dirección de Dios, tenemos que aprender muchas veces, aunque nos cause molestia a nosotros como mujeres, aprender, ¿no es cierto?, que los esposos también pueden corregir a los hijos. Y viceversa, dice, con toda autoridad. No le va a decir, ¿no es cierto?, mi niño no haga eso, si le has dicho 1, 2, 3, 4, ¿cuántas veces? Sino con autoridad, ¿no es cierto?, y bajo la dirección de la palabra. En Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama disciplina. Si tú no disciplinas es porque tú no amas a tu hijo. Dios a nosotros nos disciplina y nos corrige. Y dice, azota a todo el que recibe por hijo. Dios a veces nos da fuerte, ¿no?, para moldearnos, nos da duro muchas veces porque somos duros de cabeza, para hacernos entender, para corregir nuestro camino. Él a veces tiene que azotarnos, disciplinarnos con dura palabra. Y quizás nosotros nos sentimos mal al instante, pero ¿qué pasa cuando pasan los tiempos, ¿no es cierto?, los días, las horas? Empezamos a comprender, sí, esto es verdad, es así, y tengo que cambiarlo. Empezamos a reaccionar, y es lo mismo con nuestros hijos. Cuando nosotros tomamos la disciplina con la autoridad del Señor, ellos quizás en el momento no les va a gustar cuando tú los reprendas, cuando tú les enseñes, pero va a pasar el tiempo, los días, y ellos van a empezar ahí, ¿no es cierto?, la palabra va a empezar a redarguir en su pensamiento, en su corazón, y van a empezar a decir, sí, esto es verdad, mi madre, mi padre tenía razón, sí, estoy equivocado, estoy mal. Y quizás llegará el momento donde vaya tu hijo o tu hija y te diga, sí, madre, tenía razón, sí, padre, me equivoqué, perdóname. Así es como trabaja el Señor, pero no debemos nosotros, ¿no es cierto?, reprender con nuestra ira, porque quizás ese cambio, eso nunca se va a generar en tu hijo, sino va a causar aún más rencor, odio. Podemos ver, ¿no es cierto?, en la Escritura buenas enseñanzas como padres que nosotros podemos tomar, pero también vemos malas enseñanzas de muchos padres en las cuales se equivocaron a enseñar a sus hijos. Que Dios nos bendiga. Una de estas, ¿no es cierto?, todos conocemos al sacerdote Elí. Dice que sus hijos eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿A qué vamos aquí? Que era un sacerdote, era el que estaba, ¿no es cierto?, ministrando en el templo. Y él como sacerdote también tenía quizá la obligación de poder enseñarle a sus hijos, instruirlo en el conocimiento de Jehová, de quién era Jehová. Pero dice que estos eran hombres impíos, que menospreciaban las ofrendas de Jehová.
hacían lo que querían, tomaban, ¿no es cierto?, mujeres y avergonzaban a su padre, porque el padre era un sacerdote también que estaba en el templo sirviendo a Jehová. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces nosotros, que seamos líderes, que tengamos un cargo, ¿no es cierto?, no lo hace que nuestros hijos vayan a estar, ¿no es cierto?, sin la disciplina, sin la enseñanza, es todo lo contrario. Es cuando nosotros si enseñamos a otros, primeramente tenemos que enseñar en el hogar, tenemos que instruirnos bajo la palabra en el hogar. Como estos dos hijos eran impíos, sin conocimiento, y dice, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Era muy grande el pecado ante los ojos de Jehová. Y que ojalá nosotros podamos atender este mensaje, esta enseñanza, para que nuestros hijos estén en conocimiento de quién es Jehová Dios, ¿no es cierto? Si nosotros vamos a la iglesia, ellos tienen que saber a qué van a la iglesia, por qué están orando, por qué están cantando, por qué muchas veces quizás sienten ese deseo de llorar, por qué están en la iglesia. No por tan solamente una religiosidad, una costumbre de ir, sino que ellos tienen que aprender a conocer a quién van a ver a la iglesia. No van a ver, ¿no es cierto?, a la hermanita, al hermanito, sino van a ver a Jehová Dios. El Señor nos bendiga. Dice, pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea, había cero respeto. Cuando nosotros no instruimos a nuestros hijos en el conocimiento, en el temor a Jehová, como dice la palabra en Deuteronomio que les leía, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, de toda tu alma y con toda tu fuerza. Cuando un niño aprende de pequeño que tiene que amar a su Dios, sabe lo que tiene que hacer. ¿No es cierto que este es el gran mandamiento que se resumió en uno, pero abarca en todo? Porque cuando uno ama, tiene obediencia, tiene respeto hacia los demás y también hacia su Dios. Dice, por tanto, Jehová, Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca tal haga yo, porque yo honraré a los que me honran. ¿Qué pasó? Que fueron muertos estos dos jóvenes, Ofni y Fines. Dice, yo honraré a los que me honran. Cuando tú enseñas a honrar a tu hijo, ¿no es cierto?, a Dios, Dios lo va a honrar a él y lo va a poner en lugar grande. Porque podemos conocer que estos dos hombres no fueron los que estuvieron con su padre en el templo sirviendo, sino que dice, yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí, mi ungido todos los días. ¿Y quién era este varón? Era Samuel. Aquel Samuel, ¿no es cierto?, que nació de un vientre donde una mujer, Ana, no podía concebir hijo. Tenía un propósito grande. El Señor nos bendiga. Dice, Dios no escasea, siempre tiene uno fiel que tome con responsabilidad el trabajo. Siempre va a haber otro. Quizás tú no vas a quieres subir, arrancar, quizás Dios te lo permite. Y si tú no quieres, quizás puede haber otro que tome tu lugar, uno más fiel. Que Dios nos bendiga. También nos enseña la escritura sobre el matrimonio de Jacob y Raquel. Como les decía, esto también era estéril, Raquel, y dieron a luz a José. Esta enseñanza que nos deja es grande porque hoy en día sucede en medio de los hogares. ¿Qué pasó? Que Jacob y Raquel tuvieron, ¿no es cierto?, a José. Y dice, amaba a Israel, o sea, Jacob, más que a todos sus hijos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Aquí podemos ver quizá una enseñanza que nosotros como padres no debemos hacer, porque no es una buena enseñanza, porque dice que Jacob amaba más a José que su otro hijo, y quizá él creó esa diferencia entre ellos, y sus hermanos vemos lo que hicieron después con él, porque creció la envidia, la molestia, al saber que su padre lo amaba más a este pequeño, a este José, que a ellos mismos. Quizás nosotros muchas veces hacemos diferencia. Tú puedes tener un hijo, 2 hijos, 5 hijos, y a esos 5 hijos vas a tener que amarlo, aprender a amarlo tal cual que al primero que nació. Y hemos conocido y he visto también como madres hacen diferencia entre sus hijos. Quizás tú dirás,
es que esta a lo mejor es más débil, necesita más apoyo, más amor, más protección. Quizás sí lo pueda hacer, pero no muestre diferencia entre sus hermanos, porque con esa indiferencia, quizás diferencia que puedes hacer entre ellos, puedes crear rencor, odio, quizás distanciamiento entre hermanos, y eso es lo que Dios no quiere. Si no quiere, ¿no es cierto?, que esta generación sea unida. Que Dios nos bendiga. Por eso esa enseñanza entre Jacob y José. Nosotros no podemos hacer esa diferencia, amar más a uno que otro. Es que tú dirás, a lo mejor mi hijo, mi primer hijo, es lo que tanto anhelaba y deseaba y quizá tengo un aspecto especial. Yo puedo decir que tengo 2 hijos y mi primer hijo, ¿no es cierto? Como todos decimos, es un milagro de Dios, porque no podía concebir, pero no quiere decir que lo voy a amar más a él que a mi otra hija que me nació. No puedo hacer diferencia, discriminación, porque el día de mañana ellos crecen y quizás te lo van a decir en tu propia cara, tú amas más a mi hermano, a mi hermana que a mí mismo. Por eso tenemos que amar, ¿no es cierto?, al primero como al último, como el que está en el medio, de la misma forma. Que el Señor bendiga nuestras vidas. También tenemos una mala enseñanza. ¿Por qué enseñanza? Porque a través de esto, aunque haya sido quizá una falencia como padre, nos enseña a nosotros a no hacerlo. Dice la palabra del Señor, nos habla sobre David y sobre sus hijos Amnón y Absalón. Muchos conocemos la historia de David. Y uno de sus hijos, ¿no es cierto?, Amnón, dice que él estaba locamente enamorada de su hermana, podemos decir, media hermana, que se llamaba Tamar. Dice que él se enamoró y estaba angustiado hasta enfermarse por su hermana. Pero era una relación imposible. Y él que tramó algo para que, ¿no es cierto?, esta muchacha estuviera a solas con él, para que, ¿no es cierto?, ella lo pudiera recibir como hombre. Pero ella se negó. Y dice que este varón, Amnón, hijo de David, la tomó por la fuerza y la violó prácticamente. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Porque dice dice que David se enojó mucho al saber lo que sucedió. Dice que cuando este joven Amnón tomó a su hermana, después la rechazó, la echó. O sea, tomó por fuerza de ella, según él, que estaba tan enamorado, tan apasionado por ella, y luego que hizo el acto, ¿no es cierto?, la desechó. Y se enteró su hermano, el otro hermano, Absalón. Pero su padre, cuando se enteró, dice así, y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. La actitud quizá de David fue extraño, porque al saber esta condición de 2 hermanos, de la situación que aconteció, era para que David hubiese tomado carta en el asunto y haber actuado y quizá haber adoctrinado y corregido por la falta que hizo hacia su hermana. Pero ¿qué pasó? Dice solamente la escritura que se enojó mucho. ¿Y quién tomó ahí, no es cierto, la decisión de quizá honrar a su hermana? Fue Absalón, su hermano, su otro hermano. Dice que él tomó la justicia por su mano, armó todo un plan, ¿no es cierto?, para que fuera muerto su hermano Amnón. Y qué terrible que muchas veces cuando nosotros hacemos diferencia o no adoctrinamos a uno, sino a uno le damos más duro a un hijo y al otro como más suavecito, se crean diferencias. Y cuando no somos correctos con ambos, ¿no es cierto?, se produce esta quizá rivalidad, ¿no es cierto?, de creerse uno mejor que el otro, como Amnón, ¿no es cierto?, con su hermano Absalón, que Absalón mandó a matar a su hermano. Y si vemos más adelante la historia sobre este mismo padre David y su hijo Absalón, cuenta la historia que Absalón se rebeló contra su padre. Quería tomar el lugar de David su padre. Y Dios tenga misericordia. O sea, si un hijo quiere, ¿no es cierto?, ser como tú, porque tú eres un ejemplo a seguir, bien. Pero si quiere tomar tu lugar, pero de mala forma, déjame decirte que algo está fallando en ti como padre, porque no estás tomando la autoridad del Señor. También nos cuenta la historia, ¿no es cierto?, del principio en Génesis, cuando nos habla sobre Caín y Abel. Dice que estos eran 2 hermanos, ¿no es cierto? Uno dice que cuando llegó el momento de la ofrenda, llevó a Abel
las primeras y mejores crías de su oveja. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda, por lo que Caín se enojó muchísimo y puso mala cara. Entonces el Señor le dijo, ¿por qué te enojas y pones tan mala cara? Si hicieras lo bueno, podrías levantar la cara, pero como no lo hace, el pecado está esperando el momento de dominarte. Aquí vemos la diferencia. Cuando hay una enseñanza, un fundamento en la palabra, yo siempre le voy a enseñar a mis hijos, y en este caso usted a sus hijos, que las mejores ofrendas son para el Señor. No es lo último, no es lo peor, no lo es más o menos, no es lo mejor, lo intachable para el Señor. Siempre tenemos que enseñar que la mejor ofrenda, sea en todo lo que emprenda, sea en ámbito económico, sea en ámbito espiritual, sea en un cantar, en un tocar, en ejercer quizá el ministerio, en la palabra, ¿no es cierto? El mensaje, el ser maestro, siempre es lo mejor, es para el Señor. Dice, pero no miró hacia Caín su ofrenda. ¿Por qué te enojes y pones mala cara? Si hiciera lo bueno, podrías levantar la cara. Él se molestó mucho, se enojó mucho y agachó su cabeza. Y no pudo levantarla porque sabía lo que había hecho. Si supieras hacer lo bueno, si hicieras lo bueno, muchas veces nosotros nos enseñamos a nuestros hijos a que hagan lo bueno. Nos da lo mismo, a que se críen como quieran, que sean como pajaritos volando por todos lados, y no los centramos. Pero va a llegar un instante que nos va a pesar esto, porque nosotros vamos a tener que dar cuenta por nuestros hijos. Que Dios nos bendiga. Dice, y algo muy importante, el pecado está esperando el momento de dominarte. El pecado en toda instancia está sobre nuestras vidas, en este caso porque estoy hablando de los hijos. Está ahí esperando para dominarlo. ¿En qué? En rabia, en ira, en celo, en envidia, en robo, en tantas potestades que hoy en día hay. Y nosotros somos los encargados de que ellos puedan estar, ¿no es cierto?, bajo la cobertura de nuestro Señor. Sin embargo, tú puedes dominarlo, él dice. Pero ¿qué pasó? Que Caín dio muerte a su hermano Abel. Ahora podemos ver la diferencia, el contraste de esto sobre las grandes enseñanzas que nos dejan como padre en la Biblia a nosotros. Nos cuenta la historia sobre una madre que fue muy importante para un rey, para la gobernación de un rey que se llamaba el rey Lemuel. Dice que su madre le daba enseñanza, le decía, no gastes tu energía con mujeres, pues por ella los reyes se pierden. O sea, le enseñaba a su madre, él tenía ya en conocimiento de lo que había enseñado a su madre. Por eso todo lo que tú le enseñas a tu hijo, en el instante ellos lo van a tomar por molestia o como que no lo tomaron o que se olvidaron. Pero a la larga ellos van a recordar las enseñanzas que tú les dabas quizás cuando eran pequeños. Dice que él recordaba, ¿no es cierto?, la enseñanza que no gastara su energía con mujeres, que se cuidara prácticamente de las mujeres, que él debía cuidarse del vino, que eso no eran para los reyes, sino era para gente que estaba prácticamente decaído, deprimido, abatido. También le enseñaba que tenía que acordarse, le decía que tenía que levantar él su voz por lo que no tienen voz y defienda a los indefensos. Hoy en día podemos ver una generación que a los indefensos no los ayuda, ¿no es cierto? No los defienden, sino todo lo contrario, ven quizá una mayor ahí ganas de, ¿no es cierto?, de atacar a estas personas. Hoy en día lo que se ve en el mundo son las discordias, las peleas, el bullying, como muchos lo llaman, ¿no es cierto?, de menospreciar a otros por su forma de ser, por su forma de hablar, por su forma de vestir, por sus rasgos quizá en su rostro, por su forma de su pelo, por su contextura gruesa o delgada. Hoy en día esto es así. Pero la enseñanza que nosotros podemos dejarle a nuestros hijos, que nuestros hijos deben, ¿no es cierto?, defender a los indefensos, no ir en contra de ellos, no burlarse de ellos. Por eso esta madre hizo una gran labor sobre su hijo. Dice, levanta la voz y hazle justicia, defienda a los pobres y al humilde. O sea, qué grande enseñanza le daba, ¿no es cierto?, esta madre a su hijo. Por eso las enseñanzas nunca están de más.
Quizá en el instante no lo van a tomar y se van a molestar tus hijos, porque es así, como nosotros también nos molestamos cuando el Señor a nosotros nos reprende. Pero a la larga, ¿no es cierto?, nos trae memoria a nuestro corazón, a nuestra mente, y decimos, sí, la reprensión de mi madre era correcta. Esta enseñanza me ha estado ayudando mucho. Hoy en día lo puedo decir yo, mujer que ya tiene 33 años, y puedo recordar la enseñanza de mi madre, y quizá en el instante me molestaba, me airaba, me enojaba, pero hoy en día las puedo tomar como también como madre para enseñársela a mi hijo. Hay un nombre también en la escritura sobre Noé. Todos conocemos sobre Noé, ¿no es cierto? Sobre el diluvio y el arca. Pero hay una parte cuando nos narra la escritura y dice, cuando el diluvio inundó la tierra, Noé tenía 600 años, era hombre viejo ya, porque en esos tiempos el hombre vivía más, pero también 600 años era bastante. Y dice, y entró Noé en la barca junto a sus 2 hijos, su esposa y sus 2 nueras. Esto es señal de sometimiento, porque este era un hombre ya avanzado en edad y sus hijos ya eran casados, ya eran mayores, pero tenían a su esposa y ellos decidieron subir al arca. Quizá hubiese sido otro y hubiera dicho, no, no quiero servir al Dios de mi padre, no quiero obedecer a esto, y simplemente no se suben al arca. Pero dice que había un sometimiento a lo que yo puedo leer. Ellos siguieron a su padre porque tenían en conocimiento a quién servía su padre, ¿no es cierto? Que era a Jehová su Dios. Entonces ellos lo hicieron partícipe dentro también de ellos, de servir a ese Dios y obedecer al mandato, ¿no es cierto? Obedecer a esta locura tremenda, ¿no es cierto? De subirse a esa barca. Por eso hoy en día es tan difícil encontrar a hijos mayores que sean aún sometidos a sus padres, porque dicen, bueno, yo ya me casé y generé, ¿no es cierto? Ya tengo mi propia familia y yo me mando solo, ¿no es cierto? Pero qué linda sea esta enseñanza de ver de que los hijos de Noé aún estaban en sometimiento. Que Dios nos bendiga. También tenemos la enseñanza de un gran padre que era Job. Dice, terminados los días del banquete, Job llamaba a sus hijos y levantándose de mañana, ofrecía holocausto por cada uno de ellos para purificarlo de su pecado. Esto lo hacía Job siempre, pensando que sus hijos podían haber pecado, maldiciendo a Dios en su interior. Qué enseñanza de este varón Job, ¿no es cierto?, de que él hacía el sacrificio después de cada fiesta, cada banquete que se hacían sus hijos, él iba y hacía sacrificio por causa a lo mejor de decir, quizás mis hijos pecaron contra Dios en su interior, quizás maldijeron, blasfemaron. ¿Y qué hacía este varón? Hacía sacrificio por sus hijos, ni siquiera lo hacían ellos, sino este padre lo hacía por ellos. Es lo que hoy en día nosotros podemos hacer como padre, presentarnos, ¿cierto? No vamos a ir a matar un animal y presentarnos el holocausto al Señor, sino que podemos ir a la oración y presentar a nuestros hijos y que Dios tenga quizá piedad de ellos si han cometido pecado, para que sean limpiados, purificarlos de su pecado, como dice aquí la palabra. Que Dios nos bendiga. Gran enseñanza de este varón. Y así muchas enseñanzas que están en la Biblia, ¿cierto? De grandes reyes que gobernaron, ¿no es cierto?, el pueblo, que hicieron lo bueno, lo recto delante de los ojos del Señor. Pero ¿qué pasó cuando ellos murieron y tomaron ese reinado y siguieron el reinado sus hijos? ¿Qué pasó? Que sus hijos hicieron todo lo contrario, porque quizás no había una enseñanza. Es lo mismo de hoy en día. Quizás tú como madre sirves al Señor, serviste al Señor en tu juventud, y hoy de vieja quizás ya tus hijos no quieren servir al Señor, y quizás nunca te preocupaste de darle esa doctrina, ese amor hacia Jehová su Dios. Y la enseñanza que nos deja Abraham es muy grande. ¿Por qué? Porque este era un padre que sabía amar a Dios más que a su hijo, más que ante todo. Dice la palabra del Señor, después de algún tiempo Dios puso a prueba la fe de Abraham, lo llamó por su nombre y él contestó, aquí estoy. Y Dios le dijo, toma a Isaac tu único hijo, al que tanto amas, y ve a la tierra de Moría. Una vez allá, ofrécele un holocausto sobre el cerro que yo te señalaré. ¿Y qué hizo Abraham? Tomó a su hijo y lo llevó. Sabía que tenía que ofrecerlo como holocausto, como sacrificio a Jehová su Dios. Toma a tu hijo, al que tanto amas. Y él obedeció. Claramente él amaba más a Dios. No quiere decir que no amaba a su hijo ni a su familia, no, sino que él, por sobre todas las cosas, estaba la obediencia a su Dios, porque él amaba a Dios.
Y es lo que nos enseña, ¿no es cierto?, también la Escritura, que nosotros debemos aprender a poner ante todo primero a Dios y luego, ¿no es cierto?, al esposo, a la esposa, a la madre, ¿no es cierto?, a los hijos. Primero es Dios en todo. ¿Y qué hizo este varón? Obedeció, porque amaba a Dios. Cuando uno ama a Dios, como dice aquí la palabra, amarás a Jehová tu Dios, hay obediencia. Hay reverencia, hay sometimiento, hay temor. Pero cuando un niño, un padre crece sin el amor hacia Jehová su Dios, no va a tener obediencia, sino va a tener rebeldía. Que Dios nos bendiga. Como les explicaba en la escritura en delante sobre Samuel, todos conocemos a Ana y a Elcana, ¿no es cierto?, los padres de Samuel. Esta mujer que no podía aún concebir hijo. Y esta mujer subía, ¿no es cierto?, a hacer sacrificio y lloraba amargamente por el hecho de no tener un hijo, porque también estaba su rival, estaba aquella que, ¿no es cierto?, la menospreciaba por no tener hijo, la irritaba, como decía la palabra. Pero dice que llegó una instancia donde esta mujer subió y lloró amargamente quizás y presentó todo y Dios le concedió tener hijo. ¿Y qué hizo esta mujer? Lo entregó para el servicio del Señor. Dice que cuando llegó el momento del sacrificio, dijo que cuando fuera destetado, ella lo entregaría al templo, al servicio del Señor. Y cuando un niño hoy en día es destetado, quizás puede ser al año, 2 años, máximo 3 años. Imagínense un pequeño de 3 años, 4 años, ya pongámosle 4 años, entregarlo al servicio, al templo del Señor, que esté ahí ministrando en la presencia de Jehová. Lo que más yo pedía, quizá decía esta mujer, lo que más anhelaba en su corazón, luego ella se despojó. ¿Por qué? Porque entendía ella quién era Jehová su Dios y se lo entregó al servicio de Jehová su Dios. Hoy en día quizás es completamente difícil, ¿no? Porque es lo que yo más amo y quizás no lo vamos a entregar al servicio del Señor por completo. Que Dios nos bendiga. Pero la enseñanza es muy grande para hoy en día en estos tiempos con la historia de Samuel, porque dice que este joven servía al Señor bajo las órdenes de Elí, de su pequeñez hasta su juventud, él estaba ministrando en la presencia de Jehová en el templo. Pero ¿qué sucedió? Que este joven, estando todo ese tiempo en ese lugar, aún no conocía quién era Jehová su Dios. Hoy en día es lo mismo. Tenemos jóvenes dentro de la iglesia. Tenemos, ¿no es cierto?, niños dentro de la casa del Señor. Pero ¿qué pasa? Ellos escuchan la palabra, ven lo que todo acontece en un culto hacia Dios, pero ellos no están en conocimiento de quién es Jehová su Dios. Aún no se le ha revelado el Espíritu Santo sobre ellos. Aún no saben a quién le están cantando, a quién están orando. Hay muchos de estos jóvenes que están en las iglesias y tan solamente van quizás por una emoción, van quizás por otras cosas y no saben a quién van a ver a ese lugar, no saben a quién están adorando realmente. Y es lo que pasaba con Samuel, estaba ministrando él, pero no conocía aún a Jehová. Pero llegó el momento donde estaba el llamado sobre él, cuando él empezó a escuchar que lo llamaban Samuel, y él decía, aquí estoy, y contestaba él pensando que era el sacerdote Elí, y Elí le decía, anda a acostarte, no, porque yo no te he llamado, prácticamente, y nuevamente, ¿no es cierto?, le llamaba Samuel, hasta la tercera vez, Samuel, Samuel, y él entendió, porque el sacerdote Elí entendió quién era el que él estaba llamando. Entonces este hombre le dijo, cuando escuchara esa voz, que él respondiera, habla que tu siervo escucha. Y fue cuando Jehová Dios se le apareció a él. No tan solamente ya le conocía de oídas como Job, sino ahora sus ojos estaban viendo. Él estaba reaccionando a quién estaba sirviendo él en el templo a diario. Quizás nuestros hijos llevan mucho tiempo, no lo sé, y aún no tienen ese encuentro con el Señor. Y es hora que nosotros como padres nos preocupemos de que ellos tengan el conocimiento, el encuentro con el Señor Jesucristo, de saber a qué van a la iglesia, por qué están cantando, por qué están orando, por qué están escuchando palabras. Es necesario, porque si no, nosotros pensamos muchas veces que todos nos vamos a ir al cielo y no es así. Si no hay un encuentro, si ellos no conocen a su creador, no saben amar a su creador, entonces déjeme decirle que no va a volar.
Tiene que haber ese encuentro entre el joven, esa intimidad del niño con Dios. ¿Por qué tenemos que esperar que sean grandes, ya ancianos, adultos, para que aprendan a conocer el Espíritu Santo de Dios? ¿Por qué tenemos que esperar que se cumpla un ministerio sobre ellos cuando ya sean viejos, cuando Dios ahora quiere usarlo? No esperar que sean 10 años más, sino hoy en día a usarlo, para ver, ¿no es cierto?, que hoy en día también se mueve el poder del Señor, como en aquellos tiempos. Y dice, habla que tu siervo escucha. Entonces Samuel se fue y se acostó en su sitio. Después llegó el Señor y se detuvo y lo llamó igual que antes, Samuel, Samuel. Y dice la palabra, Samuel creció y el Señor lo ayudó y no dejó de cumplir ninguna de sus promesas. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, reconoció que Samuel era un verdadero profeta del Señor. Este joven no tuvo que conocer el mundo para tener un testimonio, para que la gente hablara de él y decir, este es un verdadero profeta del Señor. Como vemos en la Escritura, muchos hombres no tuvieron que conocer el mundo para ser quienes fueron, porque el Espíritu Santo, Jehová Dios, le enseñaba qué hacer y qué decir y cómo moverse, cómo ser. Pero quizá muchas veces también hubieron hombres que también tuvieron que conocer la otra parte. Y así fue su llamado duro y un cambio drástico, como había un hombre de labios sucios, de boca sucia. Y Dios hizo un cambio genial, ¿no es cierto?, grandioso, y lo transformó para su obra, para ser un profeta a las naciones. Y hoy en día esas profecías, esas palabras aún recalcan en nuestros corazones esa enseñanza. Por eso ahí tenemos que aprender a cuidar a nuestros hijos, aprender a saber por qué ellos, qué están sintiendo dentro, qué están pensando, aprender a conocerlo. Quizá hoy en día tú dices, yo conozco a mi hijo y sé que él ama a Dios y él sirve a Dios. Y puede ser así, pero tenemos que preocuparnos realmente si han tenido un encuentro, una intimidad con el Señor. Que Dios nos bendiga. La palabra del Señor nos dice, si ustedes pueden poseer estas cosas y las desarrollan, ni su vida será inútil, ni habrá conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no las posee es como un ciego a corto de vista, ha olvidado que fue limpiado de sus pecados pasados. Por eso, hermano, ya que Dios lo ha llamado y escogido, procuren que esto arraiguen en ustedes, pues haciéndolo así nunca caerán. De este modo se le abrirá de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nosotros fuimos llamados y escogidos. Como le decía al principio, ¿para qué fuimos llamados? ¿Para qué fuimos escogidos? ¿Para qué estamos en esta tierra? ¿Cuál es nuestra función? ¿Cuál es la función que nosotros no cumplimos? Porque ya decimos, ya somos viejos, ya no lo vamos a cumplir. Pero nuestros hijos, ¿cuál es el propósito sobre ello? Hay mucho ministerio, hay muchos dones y talentos que el Señor quiere repartir a nuestros hijos. No le hemos preguntado a Él qué es lo que hay sobre ellos. Le hemos preguntado qué quiere el Señor de nuestros hijos, para qué son llamados. ¿Tendrá mi hijo un ministerio pastoral? ¿Será mi hijo un evangelista? ¿Será un maestro en la palabra? ¿Será un profeta del Señor? Le hemos preguntado a Dios, dejamos que nuestros hijos crezcan quizás a la deriva y no nos preocupamos de decir, bueno, si tú tienes un ministerio, un llamado poderoso sobre él, esa unción tiene que ser derramada, entonces tengo que instruirlo en la palabra. Debo, ¿no es cierto?, empezar a orar de diferente manera, pedirle, ¿no es cierto?, decirle al Señor que los libre de las garras del enemigo, de todas estas tentaciones que hay hoy en día, de toda esta corrupción que se está moviendo hoy en día en la juventud en nuestro país. Podemos ver, ¿no es cierto?, una juventud más liberal que quiere hacer, ¿no es cierto?, y tomar la justicia por sus propias manos. Ya no tienen amor fraternal, ¿no es cierto?, ni siquiera con sus padres, ni con sus procreadores, ¿no es cierto? Si ya no hay misericordia en este mundo, ya lo que hoy en día es la realidad, que nuestros hijos se van a enfrentar a esta generación más rebelde, más contumaz, ¿no es cierto?, más, ¿no es cierto?, sin respeto hoy en día. Si a nosotros no nos quieren escuchar y muchas veces nos desechan,
¿no es cierto? Y nos ofenden, cuánto más a nuestros hijos. Por eso es necesario que nosotros oremos al Señor para que Dios le dé un carácter fuerte en el Señor a ellos, para que los prepare, los ejercite en este campo, ¿no es cierto? Que sean niños y jóvenes valientes para poder enfrentar y llevar la palabra del Señor, no sean niños cobardes. Quizás nosotros fuimos cobardes en nuestro tiempo, quizás dejamos el evangelio para hacer cuando ya éramos más adultos, pero hoy en día Dios quiere que nuestros niños de pequeños sean instruidos, sean enseñados, que ellos aprendan a conocer quién es Jehová, su Dios, no tan solamente por lo que puedan escuchar en la enseñanza en una iglesia, sino que ellos puedan, ¿no es cierto?, aprender realmente a quién están sirviendo, para qué han sido llamados, ¿no es cierto?, a este caminar. No es para que ellos conozcan el mundo, no para que ellos se ensucien como el mundo se ensucie, sino es para que ellos puedan crecer en la sabiduría, en el entendimiento, y puedan cuidar la salvación, y puedan tener en conocimiento que si Jesucristo vino, es para, ¿no es cierto?, darnos a nosotros vida eterna, es para salvar nuestra alma y que tenemos que cuidar aquella salvación. A veces pensamos ya porque mi madre camina, yo voy a ser salvo, será salvo tú y tu casa. Pero esto también es de intimidad. ¿No es cierto? Es de uno el tener una comunión con el Señor. Mi madre, mi padre no me va a salvar. Y eso hay que tenerlo claro. Usted como padre no va a salvar a su hijo. Lo único que lo va a salvar es Jesucristo. Y a través, si usted le enseña la escritura, se le va a revelar a ellos esta escritura. Va a ser una lumbrera a su caminar. Va a ser la luz para ellos. Tenemos que aprender, ¿no es cierto?, que nuestros hijos no pueden estar, ¿no es cierto?, en tinieblas, sino ellos tienen que ser la luz en medio de aquellas tinieblas. No puede ser que nuestros hijos sean ganados por el mundo, sino todo lo contrario. Ellos tienen que ganar almas para Cristo. Detrás de ellos hay una generación, detrás de ellos hay mucha gente que tiene que ser llamado a la salvación. Pero si nosotros no enseñamos a nuestros hijos, ¿qué van a tener en conocimiento? ¿Qué van a predicar? ¿Qué van a hablar? Por eso tenemos que cuidar lo que están viendo a nuestros hijos. Tenemos que cuidar lo que están haciendo. Usted dirá, no, si yo conozco a mi hijo y mi hijo nada malo hace. Tenga cuidado con lo que dice, porque muchas veces pensamos que porque nuestros hijos están, ¿no es cierto?, bajo las iglesias, están salvos, están bien, pero no es así. Tenemos que cuidar a estos jóvenes. Quizás muchos ya han sido, ¿no es cierto?, cambiados su pensamiento, jóvenes quizás con otro sistema de vida, de pensamiento, de sentimiento, y Dios nos quiere librar a nuestros hijos de aquello. La palabra del Señor nos enseña, ¿no es cierto?, sobre un profeta, donde dice en Hechos 2:16, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones. ¿Qué quiere decir esta palabra? Que no tiene que cumplirse quizá cuando ya sean viejos tus hijos. Sabemos que ¿no es cierto?, la venida del Señor Jesucristo está a las puertas, y hoy es el tiempo donde dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne, sobre vuestros hijos y vuestras hijas. Ellos profetizarán en el nombre del Señor, y a través de ellos serán usados por el poder de Dios, y muchos serán convertidos, ¿no es cierto?, para la salvación del Señor Jesucristo. Pero no esperemos que nuestros hijos, ¿no es cierto?, sean ya grandes para que estos sean usados. Dice, nuestros jóvenes verán visiones. Nuestros jóvenes van a empezar a ver, pero siempre y cuando tú los instruyes y te preocupes de que tu hijo, ¿no es cierto?, tenga esa conexión con Dios, tenga esa intimidad con el Señor, aprenda a conocer quién es su Dios. Y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mi siervo y sobre mi sierva en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales bajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Y el sol se convertirá en tiniebla, la luna en sangre, y antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto.
O sea, esto tiene que cumplirse, ya que nuestros hijos van a estar, ¿no es cierto?, en la labor de ejercer, ¿no es cierto?, un ministerio. Quizás a lo mejor no sé qué ministerio tiene mi hijo, quizás no sé para qué ha sido llamado, quizás el Señor nunca me ha hablado, pero de que tan solamente Él abra su boca para hablar de este Salvador Jesucristo, para que tengan en conocimiento otro, ya es una labor, es un trabajo. Pero si nosotros no nos preocupamos de que ellos tengan el conocimiento, que se manejen bajo la palabra del Señor, estamos cerrados como padres, estamos cometiendo una labor, una enseñanza equívoca. Como dice la palabra, tiene que haber prodigio arriba en el cielo y bajo en la tierra. Y para que eso se cumpla, es que nuestros hijos tienen que ser guiados por la mano del Señor. Que Dios los bendiga. Gran enseñanza nos deja el Señor Jesucristo a través de su palabra. Por eso es importante que instruyamos a nuestros hijos, que nosotros primeramente instruyámonos nosotros como padres en el conocimiento de qué espera el Señor de nosotros como padres, para que nosotros seamos, ¿no es cierto?, la guía a través de su escritura para nuestros hijos, y preocupémoslo, porque el enemigo está ahí atento para sacarlo, ¿no es cierto?, sacarlo de donde lo tiene el Señor y conquistarlo quizás con la mundanalidad, con la carnalidad de este mundo, pero el Señor los quiere llamar a ellos. Pedirle al Señor que los seduzca, que los enamore, que los llame, ¿no es cierto?, para que ellos se sientan enamorados de nuestro Señor, para que ellos aprendan a conocer la manifestación de su Espíritu Santo en ellos, para que ellos aprendan a conocer realmente a nuestro Dios. Qué importante, quizá a lo mejor ni siquiera nosotros como padres realmente conocemos a quién estamos sirviendo. Por eso, mi hermano, es necesario que nosotros estemos a cuenta con nuestro Dios y nuestros hijos también estén a cuenta con Dios. Y para aquellos, ¿no es cierto?, madres que quizás dirán, yo nunca crecí en la iglesia, no tuve conocimiento ahora en mi vejez, y por lo cual mis hijos están todos quizás en el mundo y no quieren saber nada. De la única forma que tú puedes hacerlo, llegar al Evangelio, es orando y pidiéndole al Señor que se les revele a ellos mismos, como se les reveló a Saulo, para que haya ese verdadero convertimiento, que no sea, ¿no es cierto?, un convertimiento a media, que no sea por un tiempo, sino sea genuino, sea real y duradero. Por eso, mi hermana, no pierda la esperanza, mi hermano, porque aún en sus oraciones puede hallar eficaz. Ninguna oración es en vano, nada va a ser por si acaso, sino todo lo tiene en cuenta el Señor. Por eso no te preocupes, madre, si tú dices, a lo mejor mis hijos ya están perdidos, no, porque aún hay una solución y ese se llama Jesucristo, y a través de nuestra oración podemos activar nuestra herramienta, podemos activar lo que el Señor nos ha entregado para luchar esta batalla que es espiritual. Tan tremendo lo que se está levantando hoy en día en nuestra generación, potestades terribles que quieren dominar a nuestros jóvenes, a nuestras señoritas, ¿no es cierto? Pero para eso estamos nosotros, para interceder, para poder reprender esas potestades, porque, ¿no es cierto?, la droga no puede llegar a nuestros hijos, ¿no es cierto?, el alcoholismo no puede llegar a nuestros hijos, porque nuestros hijos van a ser dedicados para nuestro Dios. Porque yo pienso que ningún hijo, ¿no es cierto?, puede ser dedicado para Satanás. Nuestros hijos son dedicados para nuestro Señor Jesucristo, son para Él. Y ellos no pueden, ¿no es cierto?, conocer mundo. Ellos no pueden experimentar eso porque son dedicación para nuestro Dios. Por eso, mi hermana, tenga fe de que su hijo llegará. Órale al Señor, cambie su dirección de oración, saque su amargura. Cuando vaya a orar, pídale al Señor que Él dirija su oración y derribe esas murallas a través de su Espíritu Santo. Déjese guiar por el Señor para que esas oraciones sean eficaces y lleguen, ¿no es cierto?, al corazón, ¿no es cierto?, de aquellos hombres duros, pueda llegar la palabra y ser sembrada y pueda ser eficaz sobre ellos. Antiguamente teníamos una enseñanza, ¿no es cierto?, de las prendas de vestir, ungirla, y eso también lo puede hacer usted como madre, ungir las prendas de su hijo y declarar que su hijo va a ser generación de Jehová su Dios. Por eso créale al Señor, aprenda a cambiar su forma, ¿no es cierto?, su dirección de orar, de mirar las cosas, reprenda las potestades que siguen a su hijo. Si una madre conoce cómo es sus hijos y lo que le persigue, un padre también conoce. Cuando está el discernimiento, está el Espíritu de Dios, Dios date testimonio y te dice, mira, tu hijo, tu hija está en malos pasos.
Por eso aprenda a pedirle la dirección al Señor para que Dios le guíe en su oración, para que empiece a reprender el adulterio, la fornicación, el homosexualismo, ¿no es cierto? La droga, el robo, la violencia. Es así como debemos empezar a orar para ganar nuestros hijos para el favor de Jehová y no para que sean desviados del caminar. Que el Señor nos bendiga. Y sabe esta enseñanza tan grande como les leía en Deuteronomio 6, que aparte de nosotros, ¿no es cierto?, enseñarle que deben amar a Jehová su Dios de todo su corazón, de toda su alma y con toda su fuerza. Nosotros debemos repartir a nuestros hijos, y dice, y hablarás de ella estando en tu casa. No dice que tenemos que dejarle la labor tan solamente al predicador de los cultos, sino que yo en mi casa debo allí, tienes que amar a Jehová tu Dios, enséñale la palabra, enciérrate con él a orar, con ella a orar, ¿no es cierto? Siéntate con ella a leer la palabra, a escuchar alabanza, a escuchar mensaje, háblale de Jehová tu Dios, ¿quién es Jehová tu Dios? De las grandes maravillas que hizo desde el comienzo, ¿no es cierto? De Génesis hasta Apocalipsis. Enseñarle quién era Jehová nuestro Dios, cómo llamó, ¿no es cierto?, a jovencito, a jovencita, a bebé, ya tenían una unción, un llamado, eran predestinados para algo grande, lo podemos ver en Moisés, en Josué y en muchos de sus profetas. Quizá hoy en día es duro, ¿no es cierto?, trabajarle al Señor, porque muchos no quieren oír, se enojan, se molestan cuando se les corrige, se les disciplina, y hoy en día tenemos que pedirle al Señor que forje a estos jóvenes con un carácter para que se puedan enfrentar el día de mañana a esta generación tan rebelde, tan contumaz que está. Por eso es necesario que nuestras oraciones estén firmes, para que Dios a estos jóvenes, a estos niños los capacite y puedan llevar el evangelio del Señor. Tenemos que enseñarle en toda instancia la palabra del Señor. No dejemos de hablarle. Usted dirá, pero los voy a aburrir. Déjelos que se aburran. Pero llegará el momento que van a recordar todas esas palabras, toda esa enseñanza que usted le enseñó a través de la escritura. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontal entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esta palabra no quiere decir que usted va a colocar en sus puertas, oye, hijo de Dios, y va a andar con un letrero. No, porque nuestro testimonio tiene que hablar por sí solo de quiénes somos, que somos hijos del Señor. Que Dios nos bendiga. Y también la palabra dice que tenemos que enseñar a los hijos y a los hijos de tus hijos, a tus nietos. No tan solamente a tus hijos, sino a tus nietos también repartirá este conocimiento, la enseñanza, lo adoctrinará. Te dirá, a lo mejor mis hijos no son cristianos, por lo cual mis nietos no tienen conocimiento de la palabra, pero tú como abuela puedes generar esto, puedes enseñarle, inculcarle la palabra del Señor, orar por ellos para que no sean de perdición, sino sean de salvación. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Ojalá hayamos podido entender esta enseñanza hacia nosotros que somos padres, que no tan solamente dejarlo, ¿cierto?, que nuestros hijos vivan una religiosidad dentro de las iglesias, no tan solamente dejarle, como se dice, el trabajo, la pega a los pastores, la enseñanza a los que predican, a los que están ahí trabajando arduamente en la obra del Señor, sino que nosotros como padres, desde casa tiene que venir la enseñanza, tiene que venir la doctrina de parte del Señor, porque si hoy en día vemos jóvenes, niños irreverentes en las iglesias, sin respeto, es porque usted como padre no le ha enseñado que tiene que ser respetuoso, reverente, que la casa del Señor se respeta. Por eso mis hermanos muchos se enojan cuando son corregidos, les corrigen a sus hijos, se molestan, pero no se han dado cuenta que ellos han cometido errores como padres, porque esa corrección tiene que venir de casa. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos, y esperando que esta palabra la pueda tomar cada uno de los padres. Quizá a lo mejor usted dice, a la verdad no lo he hecho bien, me he equivocado, no tenía quizá ni idea lo que se me ha enseñado, pero aún es tiempo para que usted pueda tomar la palabra, para que usted pueda tomar esta base, este fundamento, para que usted pueda corregir a sus hijos.
Y usted dirá, a lo mejor mis hijos ya son grandes y aún viven conmigo, pero ya son grandes y hacen lo que quieren. Quizá hoy en día a los 18 años dicen, ya los jóvenes me mando solo y hago lo que quiero y hago de mi vida lo que quiero. Pero aún hay esperanza. Aún el árbol más chueco Dios lo puede enderezar. Por eso no pierda la fe, mi hermana, mi hermano, que su hijo pueda cambiar. No pierda la fe. Pero madre, no seas cómplice de tu hijo, de lo que hace tu hijo. No le tapes a tu hijo, sino no le encubras nada. Nada que sea de pecado, porque hoy en día podemos ver cómo familias, ¿no es cierto? Los hijos se van y crean familia y luego llegan a las casas, ¿no es cierto? Con sus hijos, con los nietos a la casa, pero llegan, ¿no es cierto?, no formados como un matrimonio y permitimos muchas veces que la fornicación, el adulterio llegue al hogar. Muchos también permiten, madre y padre, quizás sus hijos roban y permiten que lleguen esas cosas sucias a sus hogares. Tú tienes plena autoridad para corregir, para hablar en el nombre del Señor. No permitas que tu casa se ensucie, no permitas que tu testimonio se ensucie, porque quizás tú puedes predicar muy lindo, hablar muy lindo en el Señor, pero nuestro testimonio dice otra cosa. Y recordemos que nuestros hijos ven nuestro ejemplo y como seamos nosotros van a ser nuestros hijos. Por eso tengamos en cuenta que nuestro ejemplo dice muchas cosas y enseña a muchos también. Por eso cuidar nuestro hogar, porque ahí también habita y debe habitar la presencia del Señor, porque Dios no se encajona tan solamente en una iglesia en 4 paredes. Dice que nosotros somos templo y si yo soy templo, aquí hay presencia. Quiere decir, donde yo vaya va a haber presencia. Entonces quiere decir que tiene que haber presencia en mi hogar y mi hogar tengo que cuidarlo, limpiarlo, no tan solamente de la mugre común, del polvo que se junta a diario, sino cuidarlo de las inmundicias que hoy en día podemos ver, las tinieblas, ¿no? Que Dios nos bendiga. Dios nos enseña mucho a través de su palabra. Por eso no diga, quizá, no tengo nadie que me enseñe. Como le decía al principio, el Espíritu Santo nos enseña todas las cosas. No tenéis necesidad que alguien enseñe. Pero a veces es necesario, ¿no es cierto?, seguir el orden que Dios dejó, a ver, ¿no es cierto?, las autoridades, ¿no es cierto?, que tenemos como pastores, liderazgo que nos enseñan. Dios nos bendiga, mis hermanos, esperando que usted haya podido entender este mensaje. Y para cuando usted, mamita, tenga a su hijo, quizás la tiene en el vientre o usted está amamantando, pregúntele al Señor, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el ministerio que tú tienes para mi hijo? A lo mejor lo tienes para un pastorado, no lo sé, pero si es así, prepara a tu hijo, prepara a tu hija en la palabra para que ellos cuando crezcan o aún de pequeño ya sean usados por el Señor. Dios te bendiga. Tu madre que tienes a tu hijo en el vientre, ora y clama para que Dios cumpla, porque el enemigo ha venido a maldecir nuestra generación y lo podemos ver. Ora para que ninguna potestad, nada inmundo llegue a ese vientre, sino que nazca, ¿no es cierto?, en la perfección del Señor. Podemos ver cómo jóvenes, ¿no es cierto?, bebés de pequeños sufrieron porque había un propósito grande y tú dirás, ay, mi hijo ha sufrido de pequeño grandes cosas, quizás grandes dolores, es porque tiene un propósito grande el Señor con ellos. Ahí Dios quiere glorificarse, lo más menospreciado quiere glorificarse el Señor, en lo humilde el Señor quiere glorificarse, no en aquellos que tengan el ego grande, no en aquellos que son soberbios, no en aquellos que digan yo tengo conocimiento, porque a eso el Señor ni nos toma ni en cuenta muchas veces, sino aquellos que dicen aquí estoy, Señor, nada sé, pero tú me puedes enseñar. Que Dios nos bendiga el Señor en esta tarde y todo aquel que pueda escuchar esta enseñanza basada en la palabra del Señor. Que Dios nos bendiga. Hasta aquí ha llegado mi oportunidad y me despido.